Senador Mulet. Bien, gracias, señora ministra. Voy a dar una serie de datos que todos conocemos, como que España es el segundo país de la Unión Europea en desempleo. También es el segundo en desempleo juvenil. La tasa de precariedad laboral, como bien sabe, está sobre el 26%, que es el doble de la Unión Europea. Estamos hablando ya de trabajadores pobres. 3 millones de pensionistas que viven en la pobreza. 1 de cada 3 niños españoles o 1 de cada 3 jóvenes españoles están bajo el umbral de la pobreza. Nuestra juventud o se exilia o se queda aquí a ser explotada con sueldos precarios, en un estado de semi-esclavitud laboral muchas veces. ¿Cómo se va a sostener así, con este panorama, el sistema de pensiones? Por tanto, urge atajar el fenómeno de los falsos autónomos, que entendemos que es una nueva forma de explotación. Las reformas laborales son la base de esta precariedad que estamos sufriendo en la actualidad. Espero que hoy anuncie aquí, me gustaría, que van a derogar la reforma laboral, la de Zapatero y la de Rajoy, las dos. El acuerdo que ustedes han firmado con Podemos promete derogar los aspectos más lesivos de la reforma de 2012. Y todas las reformas laborales lesivas también para los trabajadores del PSOE, esa imagino que no están en su agenda derogarlas. Ustedes únicamente hablan de los aspectos más lesivos y los menos lesivos y los un poco lesivos, y todos aquellos que puedan lesionar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y ahonden en la precariedad laboral, esos no están en su agenda política. Tanto deroguen la reforma laboral del Partido Popular y también las del Partido Socialista. Pongan coto a las ETTs y limiten su actividad. Acaben con los contratos temporales, injustos o fraudulentos, contra los trabajos basura que producen salarios basura. Avancen en la igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres. Nos parece bien la medida del salario mínimo interprofesional de 900 euros, pero nuestro horizonte, como bien sabe, está en los 1.000. También exigimos subir el IPREM y unas pensiones equiparables a la media europea. También pedimos que se acaben con las penalizaciones a las pensiones de la gente prejubilada con más de 40 años cotizados. Tanto para entender qué es la precariedad laboral y de dónde viene la precariedad laboral, entendemos que esto no se corrige únicamente con los 900 euros del salario mínimo interprofesional, sino que se consigue con nuevas políticas valientes. Su acuerdo de presupuesto no recoge buena parte de estas políticas que pensamos que urge para este país. Para asumir la precariedad hay que reconocer el origen, y el origen también es las reformas laborales del Partido Socialista. Deróguenlas ya. No solamente la parte lesiva de las reformas de Rajoy, también la parte lesiva, que hay muchas, de las reformas laborales del Partido Socialista. Y, por lo tanto, deróguenlas y gobiernen para la gente. Gracias.